bien, estamos listos para una entrevista con Aldo Guamán, especialista en conflictividad electoral de la Central de Operaciones del Proceso Electoral. Aldo, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. A ti muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos una excelente noticia para nuestros televidentes, y es que el Jurado Nacional de Elecciones publica un libro sobre conflictividad y nulidad en elecciones locales. Lo tengo aquí en la mano y lo pueden observar. Es una investigación única, hay que decir, en su tipo, Aldo, porque tiene como material distintos procesos electorales y se centra, ojo, en la conflictividad y nulidad, cuando regularmente es otro tipo de data electoral la que se analiza, ¿no? Así es. Este libro principalmente nace como una respuesta, ¿no?, a analizar la problemática que existe, la problemática que existe entre conflictividad y nulidades en elecciones locales, ¿no? ¿Qué ha pasado? Desde el año 2002 hasta el 2014 se han anulado elecciones en 100 circunscripciones electorales, no en total. Estamos hablando de distritos y provincias en los cuales por alguna causal, ¿no?, que está establecida en la norma, se ha anulado la elección, ¿no? Y esta tendencia ha ido en crecimiento, ¿no? En el 2002, por ejemplo, se anularon 13 procesos electorales. En el año 2006, 22. En el año 2010, 34. Y en las últimas elecciones 2014, 31 procesos anulados, ¿no? Bueno, sin duda estas son cifras que tienen que llamar la atención y efectivamente han llamado la atención de la Central de Operaciones del Proceso Electoral, por ello que se ha llevado a cabo esta investigación. En otras ocasiones hemos hablado sobre el concepto de conflictividad electoral, ¿no? Porque muchas veces encasillamos este término aquello que tiene que ver con las agresiones físicas, o incluso nos vamos a extremos mucho más graves, como la muerte, no sé, de un candidato, como pasa en otros países, pero no necesariamente siempre así. Claro, porque, por ejemplo, esta investigación básicamente analiza esta relación entre conflictividad y la nulidad de las elecciones. Claro. ¿Qué ha pasado, no? Que según la norma, para que se anule la elección, tienen que haber pues votos nulos o blancos sumados o separadamente, tienen que superar los 2/3 de los votos emitidos, ¿no? O el número de electores, tienen que superar el 50% de electores ausentes para que se anule la elección también, o que se presenten graves irregularidades. ¿Qué pasa? Que hay una causa subyacente a estas causas legales, que es la presencia de conflictividad, ¿no? En estas 100 procesos electorales desde el 2002 en los cuales se ha anulado la elección, ¿no? En 95 han existido conflictos electorales violentos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que han afectado el normal desarrollo del proceso electoral e incluso han afectado derechos fundamentales, ¿no? Entonces, hay una relación directamente proporcional entre conflictividad y nulidad de la elección, ¿no? Entonces, esta investigación, su objetivo principal es analizar, ¿no?, cómo se caracterizan los conflictos electorales en aquellas circunscripciones en las cuales se ha anulado la elección. Claro. Y hemos podido identificar variables muy interesantes mediante las cuales pues se puede caracterizar aquellas circunscripciones en las cuales se ha anulado la elección y se han presentado conflictos electorales violentos. Tenemos un perfil ya de estas... Por ejemplo, ¿cuáles son esas variables, ¿no?, a las que hay que prestar muchísima atención? Claro. Estas variables, por ejemplo, el libro ha atravesado por varias etapas, ¿no? La primera etapa ha sido la de recolección de información. Nos hemos basado en informes de fiscalización, ¿no?, de la Dirección Nacional de Fiscalización, y también informes jurisdiccionales que están comprendidos en la jurisprudencia que es sentada por los jurados electorales especiales y el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Esa información primaria nos ha permitido obtener estas variables. Hemos obtenido 7 variables principales, como son las causas de la conflictividad, las manifestaciones de la conflictividad, cuáles han sido los tipos de nulidad, ¿no?, etcétera, y otras 14 variables secundarias que las hemos obtenido mediante básicamente la consulta de la data de Infogop, ¿no?, que tienen que ver con variables de reelección, variables de participación electoral, ¿no?, variables de revocatorias, etcétera. Entonces tenemos una batería de 21 variables que nos han permitido justamente encontrar regularidades a través de todas estas circunscripciones que han presentado, se han anulado la elección. Y que van a permitir, ¿no?, seguramente a futuro detectar, ¿no?, si se presentan nuevamente estos indicadores. Por ejemplo, Mirta, una regularidad muy interesante que hemos encontrado es que la mayoría de nulidades
se han registrado en distritos y provincias, no en regiones, en distritos y provincias. Estamos hablando de circunscripciones que van para hablar de una variable demográfica, por ejemplo, tienen entre 0 a 5.000 electores, ¿no? Es como que son circunscripciones relativamente pequeñas, claro, ¿no? En promedio. Pero vulnerables a la conflictividad. Así es, ¿no? Después, en promedio, hemos también utilizado el IDH, que es el Índice de Desarrollo Humano. El IDH es un índice que va de 0 a 1, ¿no? Donde 1 estás más, digamos, tienes un nivel más alto de desarrollo, ¿no? En promedio, estas circunscripciones tienen 0.30, ¿no? Entonces tienen un IDH bajo, tienen falencias en presencia del Estado, en necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Bueno, índices de analfabetismo, claro, ¿no? Entonces, esa es otra variable interesante. Luego de las 100 circunscripciones en las cuales se anuló la elección, en 71 hubo intentos de reelección inmediata de los alcaldes. O sea, estamos hablando del 71%, ¿no? De 7 de cada 10 claro, hubo presencia de intentos de reelección inmediata, ¿no? Entonces, esas son variables más políticas, por ejemplo, ¿no? Tenemos la variable socioeconómica, que es el IDH, la variable demográfica, que es la población electoral, y las variables políticas, que es, por ejemplo, la presencia de la reelección, ¿no? Y también han presentado, por ejemplo, la causal predominante de conflictividad electoral en estos lugares donde se ha anulado la elección han sido, por ejemplo, el rechazo al intento de reelección inmediata y el rechazo a los resultados electorales, y también la percepción de transhumancia electoral o electores golondrinos, ¿no? Ahora, la nulidad es obviamente bastante peligrosa para el normal funcionamiento de cualquier democracia, para la gobernanza misma de estas localidades que tú mencionas. Y en ese sentido hay que mencionar que la Central de Operaciones del Proceso Electoral no trabaja ni hace reportes días previos a un proceso electoral, sino incluso meses, ¿no? Muchísimos. Estamos hablando, para estas elecciones nada más, del 7 de octubre hemos hablado ya desde el año pasado. Así es. ¿No? Haciéndole seguimiento justamente a estos lugares que aparentemente son más vulnerables a conflictividad, y nos preguntamos entonces, ¿por qué, si hay esta información, las autoridades no responden ante ello para prevenir la nulidad? Claro, justamente en la Central de Operaciones del Proceso Electoral estamos trabajando articuladamente con diferentes instancias del Estado para dar una respuesta articulada, ¿no? Y por ejemplo, esta investigación creemos que es un gran insumo de apoyo para formular acciones, para formular políticas públicas, vinculantes, que nos ayuden a tener más elementos, que nos ayuden pues a una mejor toma de decisiones que al finalmente se va a traducir en garantizar el ejercicio de la voluntad popular. Ahora, ¿no? Por otro lado, si hablamos de la forma, en cuanto al contenido de esta publicación, hay que decir, bueno, en la Central de Operaciones del Proceso Electoral son especialistas en sistematizar y dinamizar la información, así que es de lectura muy amigable. Es de lectura muy amigable, ¿no? Van a encontrar primero el marco teórico, que es un marco teórico muy interesante que analiza la relación entre violencia, procesos electorales y conflictos, ¿no? Es un marco teórico que en realidad pues es la primera vez que una investigación está analizando de manera sistemática procesos subnacionales y temas de conflictividad, ¿no? Y es un marco teórico que en realidad está muy interesante para que la comunidad académica y la ciudadanía en general pueda conocer, ¿no? Por qué se da esta relación entre conflictos, violencia y procesos electorales, y cómo se ha venido manifestando en los procesos electorales, porque en realidad pues es algo presente en los procesos electorales, y esa investigación, la intención es también llenar ese vacío en investigaciones que se han dado, ¿no? Y hay que comentar con nuestros televidentes que desde el Jurado Nacional de Elecciones hay justamente ese objetivo, ¿no? De promover la investigación a nivel electoral. Y ese es un gran aporte que realiza, ¿no? el Jurado Nacional de Elecciones, el compromiso que se tiene de generar nuevas líneas de investigación, ¿no? Porque tenemos bastante información que en realidad es importante sistematizarla y ponerla al alcance de la ciudadanía y de la comunidad académica para que sea un aporte, ¿no? Sea un aporte en la toma de decisiones. Bueno, repetimos, en esta publicación llamada Conflictividad Electoral y Nulidades en Elecciones Locales se analizan procesos electorales, el proceso electoral de 2002, 2006, 2010 y 2014. Todo esto, ¿qué lecciones debería dejarnos para el proceso electoral que vamos a enfrentar este año? Para el proceso electoral venidero deberíamos tener en mente ya de lo importante que es salvaguardar, ¿no? Que salga bien un proceso electoral, que sea una fiesta democrática, ¿no? Porque justamente es una oportunidad para que algún conflicto, por ejemplo, que pueda ocurrir en alguna localidad, sea canalizado de forma pacífica, ¿no? Las elecciones son una oportunidad única y hay que considerarlas como tal.
Y que no pasen a la historia a través de una publicación como esta, pues. Así es. ¿No? Sino más bien por los logros, por los méritos de las autoridades, en fin, y por cómo se llevó a cabo un proceso electoral. ¿Dónde pueden conseguir los televidentes, Aldo, esta publicación? Bueno, actualmente está en el serie, ¿no? En el Centro de Documentación del Jurado Nacional de Elecciones, y próximamente lo estaremos también presentando en las diversas ferias que se organicen acá en la ciudad. Muy ¿no? bien, estaremos atentos entonces. Muchísimas gracias. Gracias, Mirta. A ti, muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos conversado con Aldo Guamán, especialista en conflictividad electoral de la Central de Operaciones del Proceso Electoral.